principales. Vamos a revisar la anatomía, la técnica de exploración de las ecografías de codo, conocer el aspecto normal de las diferentes estructuras y también aprender un poco de la patología que es más relevante y cómo hacer el correcto diagnóstico de las mismas. Vamos a ocupar los dos tercios de la clase, los dos tercios, en revisar la anatomía y paralelamente la técnica de exploración y también viendo el aspecto normal de estas diferentes estructuras anatómicas, y luego vamos a pasar al tema de revisar la patología. Vamos a partir con esta diapo en que mostramos en el fondo cuáles son las diferentes posiciones que tenemos que utilizar durante la realización del examen. Estas son algunas, hay más variantes. Y esto también para reflejar un poco el tema de que el análisis, el entendimiento de la anatomía es bueno aprenderlo considerando ciertos compartimentos o aspectos o lados a explorar en el codo. Así tenemos un compartimento o aspecto anterior, uno lateral, uno medial, así como también uno posterior, y podemos ir pidiendo al paciente que adopte diferentes posiciones para poder explorar en forma más cómoda cada una de estas estructuras, así como tenemos esta posición para evaluar la cara lateral, o esta otra también que nos permite evaluar en mejor forma ciertas estructuras en la cara posterior del codo. Siempre en el ultrasonido no solamente las partes blandas son importantes para poder tener referentes, sino que también las estructuras óseas que conforman cada uno de los segmentos también son referentes importantes a tener en cuenta al momento de empezar el examen e ir encontrando las estructuras que en definitiva nos interesa analizar. Así en el codo, y como ya vimos en la compartimentalización que mostramos en la diapo anterior, en la cara anterior tenemos diferentes referentes anatómicos, como son la tuberosidad radial, en el extremo distal del húmero, por ejemplo, el capitellum, la tróclea, la cúpula radial, la apófisis coronoides del cúbito, estas dos fosas que también están en el extremo distal del húmero, fosa radial, fosa coronoidea. Todas estas son representadas en el ultrasonido y son referentes para que vayamos encontrando ciertas estructuras. Por ejemplo, acá en la cara medial, vean el epicóndilo medial y el tubérculo sublime del cúbito, estructuras donde se insertan estructuras tendíneas y ligamentosas. En la cara posterior, vean el oléfano y el epicóndilo medial, entre ambos se forma un canal ya por donde va el nervio cubital. Vean la fosa olecraniana también en esta misma imagen. Y por lateral, cúpula radial, epicóndilo lateral, y también podemos ver ahí parte de la cúpula radial. Bueno, en el compartimento anterior, ¿qué estructuras podemos ir evaluando con ultrasonido? ¿Ya? Primero recordar que para evaluar la cara anterior, vamos a ver después un poco más imágenes con un modelo, el codo debe estar extendido sobre la mesa. ¿Ya? Idealmente tenemos que tener un poco de extensión del codo, colocar una almohada por la cara dorsal también para evaluar ciertas estructuras. ¿Ya? El grado de dificultad que tiene la ecografía de codo en la cara anterior tiene que ver con la dirección de varias de las estructuras a analizar. Por ejemplo, acá no es algo que miren con mucha frecuencia, este es el músculo braquial y vean cómo la parte distal del músculo y el tendón siguen un curso sumamente oblicuo respecto a la superficie cutánea, y eso genera una dificultad técnica para poder realizar el examen. Pero bueno, yendo a estructuras que podemos evaluar en la cara anterior con ultrasonido, ustedes pueden ver que las superficies óseas están recubiertas por cartílago, y eso es una de las estructuras que podemos evaluar con ultrasonido. ¿Ya? Cartílago entonces del extremo distal del húmero y de la cúpula radial. Y también tenemos algunos paquetes adiposos que están en estas fosas coronoidea y fosa radial, ¿ya? Que tienen esta ubicación que vemos representada en esta tomografía computada, ¿ya? Que son paquetes adiposos que están intracapsulares pero extrasinoviales. Por lo tanto, la presencia de derrame desplaza estos paquetes adiposos. Así que en base de evaluar en el fondo de estos recesos podemos también diagnosticar la presencia de derrame articular. Estructuras blandas de profundo superficial,
músculo braquial, vean que es un músculo con un tendón muy cortito que se inserta acá a nivel del cúbito. Superficial a este, el bíceps. Ya el bíceps es todo un desafío en la evaluación de la eco de codo y adquiere cierta importancia también el poder evaluarlo bien, porque efectivamente llegan pacientes que tienen patología del tendón del bíceps, tendones del bíceps rotos, y la verdad es que uno a veces ve errores en ecografías de codo y tienen que ver, por ejemplo, con falta de diagnóstico de rotura de este tendón. Vean la anatomía en este caso, un codo que podemos llamar izquierdo. Tenemos una porción o una cabeza larga y una cabeza corta, y vean cómo se insertan diferenciadamente también, adyacentes entre sí en la tuberosidad radial. Más proximal la cabeza larga y un poco más distal la cabeza corta. Y acá en la tomografía computada, miren, vean la orientación que tiene el tendón del bíceps y de ahí la dificultad técnica de poder evaluarlo. ¿Qué otras estructuras más? Ahí tenemos una representación del músculo pronado redondo y de esta aponeurosis bicipital o lacerto fibroso. La verdad es que las nombro, no es que el lacerto fibroso en particular sea una estructura evaluable con ultrasonido, es una estructura muy fina y la verdad es que se puede romper y a veces vemos hallazgos, pero verla directamente es, la verdad es que creo que no se puede. El músculo braquiorradial, y ahí apareció la arteria braquial, y en relación a la arteria braquial, más hacia el lado cubital, aparece el nervio mediano. Y recuerden también el nervio radial, ya entre el músculo braquial y el braquiorradial. Entonces, estructuras importantes a recordar: bíceps, nervio mediano, nervio radial. Respecto al nervio radial, recuerden que este nervio se divide en dos ramas, un poco distal al plano articular. Tenemos una rama profunda que a su vez pasa a través del músculo supinador, y una rama superficial. La rama profunda constituye una rama motora que se conoce como nervio interóseo posterior. Con alguna frecuencia nos preguntan por patología de ese nervio también. Bueno, y aquí imágenes entonces de todas estas estructuras que mencionamos en la cara anterior del codo. Vean entonces la posición del paciente, codo extendido, podemos colocar la almohada por distal, podemos también en algún momento ya relajar un poco más el codo. Vean entonces la definición de la superficie articular del extremo distal del húmero con el cóndilo y la tróclea humeral y el cartílago, haciendo como esta morfología ondulada que tiene que ver con entonces la anatomía ósea. Y en esta imagen longitudinal, ya corresponde más o menos a esta, vemos el extremo distal del húmero, el capitellum y la cúpula radial. Representación de este paquete adiposo, ya que, bueno, acá lo vemos muy poquito desplazado por esta cantidad de líquido que podemos considerar normal. Esto corresponde entonces a la fosa radial y a la fosa coronoidea, el lugar donde buscamos derrame articular. Y la evaluación de órganos musculares. Recordamos entonces el braquial, el músculo más profundo, y el bíceps, el músculo más superficial. Vean acá cortes, uno que es un poco más proximal y otro un poco más distal, acá con ambos músculos presentes, y acá persistiendo el músculo braquial y el músculo bíceps mucho más delgado y ya formándose el tendón distal. Y acá vamos a correr un video solamente para mostrarles el grado de dificultad que puede representar realmente buscar el tendón del bíceps distal. Vean ahí cómo van siguiendo el tendón del bíceps, y bueno, durante el taller vean las dos porciones, incluso se distinguen la porción corta y la larga. En el taller vamos a ver una serie de maniobras para poder ver el tendón del bíceps en su eje largo, sobre todo la zona de la inserción, que puede llegar a ser muy difícil de demostrar en ultrasonido. Ahí está la tuberosidad radial y están viendo la porción más distal. Hay diferentes maniobras acá, básicamente una de las principales es colocar el brazo extendido, forzar la supinación y angular el transductor como para poder finalmente ver en la inserción. Incluso el transductor queda dispuesto de una forma un poco oblicua, pero eso, como les digo, lo vamos a ensayar un poco más en el taller. Un poco acá ejemplos de cómo es la posición y lo que tenemos que buscar acá: un bíceps un poco más proximal, vean que estamos a la altura del capitellum, y inserciones, ya
la variación un poco más distal, y esta es la parte más difícil de demostrar finalmente con la ecografía. Hay algunas imágenes también de la porción distal del músculo braquial. Para entender un poco más también la anatomía y cómo van dispuestos estos tendones, acá algunas imágenes de resonancia magnética. Vean acá, por ejemplo, la porción distal del bíceps. Vean cómo van los dos tendones y vean la dirección que siguen, cada vez yéndose más profundo, con un curso muy oblicuo. Acá la imagen sagital, también pueden ver acá cómo se va recorriendo. Vean la dirección sumamente oblicua, y esa es la dificultad técnica que tenemos en el ultrasonido. Teniendo en mente la dirección y la anatomía, podemos ya hacer, digamos, los esfuerzos técnicos respectivos para poder conseguir la imagen en ultrasonido. Acá correlación un poco de la imagen que obtenemos en ultrasonido del tendón del bíceps, tanto en el eje largo. Esta es una imagen de ultrasonido que está rotada, ¿ya? Y ahí pueden ver el tendón del bíceps llegando a la superficie de la tuberosidad radial. Estructuras nerviosas también, vean acá, arteria braquial, nervio mediano, y la oposición del nervio radial entre el músculo braquiorradial y el músculo braquial. Nervio interóseo posterior. De patología de nervio interóseo posterior vamos a hablar poco en la clase por cosas de tiempo también, pero bueno, acá tienen la representación anatómica de este nervio que se coloca o atraviesa el músculo supinador. Vean acá el nervio dentro del vientre muscular del supinador, y acá el eje largo del mismo nervio introduciéndose en el músculo. Compartimento lateral. Ya salimos del compartimento anterior que tenía menos. En el compartimento lateral tenemos un complejo ligamentoso, el complejo del ligamento colateral radial, que está conformado por el ligamento anular, el ligamento colateral radial y el ligamento colateral cubital. Todas estas estructuras, en alguna parte de la literatura, son referidas como explorables. La verdad es que en ultrasonido los ligamentos son un tema difícil de evaluar realmente, y es donde quizás, bueno, se nos pide con menos frecuencia hacerlo. Habitualmente esos pacientes terminan más bien en resonancia magnética. Ocasionalmente sí nos encontramos con hallazgos, y muchas veces la verdad hacemos ecos de codo y después en una resonancia aparece lo que no logramos ver. La verdad es que de este complejo lo que más podemos evaluar de forma certera es una parte del ligamento anular, ya en torno a la cúpula radial, no tanto las inserciones hacia el cúbito, y también parte del ligamento colateral radial propiamente tal. Este otro ligamento que tiene bastante importancia, que es el colateral lateral cubital, que sale acá, como ven ustedes, desde el epicóndilo, pero se dirige hacia el cúbito. Es un ligamento ubicado muy posterior y muy difícil de acceder por ultrasonido. Tendón extensor común, conformado por múltiples tendones. Los tres más importantes son los que aparecen acá arriba: extensor radial corto del carpo, extensor común de los dedos, extensor cubital del carpo. La verdad, recordar que este es un complejo tendíneo entonces, y que se enferma en diferentes grados. Después ya lo vamos a revisar durante la parte de patología. Y acá imágenes entonces de estas estructuras. Tendón común de los extensores se encuentra en íntimo contacto con el ligamento colateral radial, así que cuando estén mirando en buena forma el grupo de tendones extensores, siempre en la parte más profunda va a estar este ligamento también participando, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen, tratando de identificar partes de las estructuras ligamentosas, fíjense cómo tienen la cúpula radial, y rodeando la cúpula radial tienen componente o una parte del ligamento anular. Y cuando estén mirando el ligamento, perdón, el grupo de tendones extensores, también siempre va a estar parte del ligamento colateral radial presente. Por medial también tenemos estructuras ligamentosas, el complejo del ligamento colateral cubital, tiene una banda anterior, una banda posterior, una banda que los une, todo esto, las dos bandas llegando hacia el epicóndilo. Y superficial a esto, el tendón flexor común. Ahí ven todos los componentes de ustedes: flexor radial del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos, flexor cubital del carpo,
Este tendón es bastante más corto que el tendón de los extensores. Ustedes van a ver un tendón muy cortito llegando al epicóndilo medial y luego ya que parte muy luego el plano muscular. Y esta es la imagen habitual que podemos obtener. Ojo que acá, a diferencia de la cara lateral, la banda anterior sí es una banda que se representa bastante fidedignamente en la mayoría de los pacientes y ocasionalmente en pacientes que vienen por traumas de codo sí somos capaces de identificar realmente que hay algún grado de lesión de este ligamento, ¿ya? Entonces ahí tienen representado la banda anterior del ligamento colateral cubital. Y algunas imágenes de resonancia magnética también como para reflejar todo lo que estábamos viendo anterior. Veamos las imágenes estáticas de abajo, vean acá entonces el tendón extensor común y el ligamento colateral radial, y en esta otra imagen tienen tendón flexor y la banda anterior del ligamento colateral cubital. Y ahí ustedes pueden ver a lo largo del video cómo se van representando todas estas estructuras, digamos de adelante hacia atrás. Vean acá el ligamento colateral radial y la banda anterior del ligamento colateral cubital. Entonces, imágenes de ultrasonido correlacionando, este es el tendón extensor, así se ve en ecografía, ¿ya? Tanto también del ligamento colateral radial en una parte más profunda, más superficial del tendón extensor, y en la parte del tendón flexor. El tendón flexor, vean cómo el tendón es muy cortito, luego el músculo, la banda anterior del colateral cubital y acá la banda anterior del colateral cubital. En el compartimento posterior, bueno, aquí hay algunas cosas especiales que hacer. Podemos hacer nuestra exploración con el codo extendido sobre la mesa, pedirle al paciente que haga una inclinación lateral del cuerpo, ya una rotación externa del antebrazo extrema y explorar parecido o en la misma posición que exploramos los tendones flexores. Pero también podemos hacer esta otra posición, pedir al paciente que rote el antebrazo ya en una rotación interna máxima hasta exponer la cara posterior y buscar acá las estructuras nervio cubital, tendón del tríceps. Muy importante la exploración dinámica en el caso del nervio cubital. Cuando estamos evaluando el canal epitrócleo-craneano, que es el sitio donde debiera ir normalmente el nervio cubital, recordar que el piso de este túnel está conformado por la banda posterior del ligamento colateral cubital, luego pasa al nervio cubital, que está estabilizado por las cabezas del músculo flexor cubital del carpo y por una fascia de Osborn también. La ausencia de esta fascia en algunas oportunidades lleva a inestabilidad del nervio, ¿ya? Así que el nervio cubital es una de las estructuras importantes de explorar y es importante explorarlo tanto en extensión así como en flexión y en flexión máxima, incluso más que la flexión que tiene el paciente en esta digamos, imagen para ver la inestabilidad del nervio, ¿ya? Esta posición básicamente nos sirve para extender un poco el tendón del tríceps, que es la otra estructura importante a evaluar durante la eco del codo, ¿ya? Acá algunas imágenes entonces de nervio cubital, vean las estructuras óseas referentes acá, tienen el olecranon, el epicóndilo medial, el nervio cubital situado en su canal y la imagen en eje largo del nervio. Imágenes del tendón del tríceps, vean la posición del codo y la imagen de la zona de inserción del tendón del tríceps. También cada una de las cabezas se insertan en forma relativamente independiente en los tendones, así que eso también lo podemos discutir en el taller. Bueno, y la última parte, los últimos 10 minutos de la presentación, vamos a ver entonces algo de patología y las preguntas del quiz, así que ahora tienen que prestar atención para acordarse las preguntas que vienen. Tendinopatía de extensores, también conocida generalmente en el ámbito clínico como epicondilitis, es una patología sumamente frecuente. La verdad es que es secundaria a un microtrauma repetitivo, antes era conocida como el codo del tenista, pero la verdad es que lejos, el 90%, 95% de los pacientes que llegan por esta patología no juegan tenis. Existe entonces un microtrauma repetitivo, se producen micro roturas en este grupo de tendones
estas microroturas son tratadas de reparar por el organismo, se genera un tejido cicatricial, colágeno desorganizado, y en etapas más avanzadas, cuando se van sumando microroturas, finalmente se produce una proliferación angiofibroblastica, y en estas etapas finales es cuando esta patología se vuelve sumamente sintomática y poco tolerada por los pacientes. Ojo que de este grupo tendíneo, si bien se puede comprometer difusamente, la porción que se compromete más intensamente es el tendón extensor radial corto del carpo. Ese es el que se describe como más comprometido, que es en definitiva el tendón que se sitúa un poco más profundo y más anterior dentro de este grupo tendíneo. ¿Ya? ¿Cuáles son los hallazgos a buscar? Esta sería una imagen normal, y acá la imagen patológica. Signos de tendinopatía en el fondo, disminución de ecogenicidad, pérdida del patrón fibrilar, roturas parciales, entesofitos. ¿Ya? Pueden encontrar también aumento de vascularización al Doppler color. Como hay microroturas, y después se pueden constituir roturas que sean más macroscópicas, identificables en el ultrasonido, la enfermedad al ir progresando puede romper completamente el tendón, se puede retraer incluso esta rotura, e incluso también afectar las estructuras ligamentosas, el ligamento colateral radial. Vean acá imágenes entonces con la hiperemia que se ve en el grupo de tendones extensores, el mismo tendón que tiene acá arriba, acá ven la exploración con Doppler. Y acá con hartas tendinopatías distintas, con entesofitos, zonas de disminución de ecogenicidad, zonas más anecogénicas que representan roturas, la hiperemia al Doppler color, y solamente el tip típico que tiene que ver que cuando estén buscando la hiperemia, por favor, no compriman mucho, porque estos vasos a veces, como ven ustedes, son bien superficiales, y la verdad la estructura en sí es superficial, y si ustedes están comprimiendo con mucha fuerza van a obliterar el flujo en estos vasos, y bueno, es un elemento más que apoya el diagnóstico y que es útil de ver, así que técnicamente es importante que lo demuestren, les va a dar más certeza que efectivamente están ante un tendón patológico. Hay muchas otras causas de dolor lateral de codo. La verdad es que también podemos discutir durante el taller estas otras causas, no solo la tendinopatía de extensores, que es la más frecuente, puede causar un dolor en la cara lateral, también la neuropatía del nervio interóseo posterior, los pliegues sinoviales posterolaterales, la inestabilidad posterolateral, son causas también de dolor lateral. Estas también hay descripciones en ultrasonido que pueden ser detectadas, pero claramente es la resonancia magnética la que puede dar un poco más de detalle y de certeza en el diagnóstico. Cambios degenerativos también los podemos identificar en ultrasonido y pueden ser causa de dolor de codo. Y acá algunas imágenes patológicas, entonces, vean acá entonces el ligamento colateral radial normal, el tendón extensor normal, y acá vean cómo tienen un tendón engrosado, aumentado de señal, y acá un aumento de señal incluso más intenso que representa una rotura parcial dentro del tendón. Este hallazgo, como les decía, es bastante frecuente de encontrar en ultrasonido. Bueno, saliendo de la tendinopatía de extensores, también tenemos la tendinopatía de flexores. Yo la mencioné en este momento no tanto por su frecuencia, sino más bien es como la contraparte. Podemos encontrar también hallazgos bien similares a los que vimos en la tendinopatía de extensores, en el sentido que encontramos un tendón disminuido de ecogenicidad, engrosado, con aumento de vascularización. Es mucho menos frecuente que la epicondilitis lateral. ¿Ya? El proceso que ya podemos encontrarnos con algunas otras etiologías como patologías inflamatorias, ¿ya? Y como pueden ver, los hallazgos son bastante similares: hiperemia, disminución de ecogenicidad, acá un tendón sumamente engrosado y con vascularización aumentada. Así que eso solamente para tocar brevemente el tema de la tendinopatía de flexores. En cuanto al síndrome de túnel cubital o neuropatía del cubital, vamos a empezar a recorrer ya este video. Recordar que esta neuropatía es la segunda más frecuente en la extremidad superior. Vean el curso del nervio, iba desde el borde medial del tríceps, se metió al canal epitrócleo olecraniano. Vean la profundidad del surco y finalmente cómo el nervio sigue y se coloca entre las dos cabezas de este músculo que es el flexor cubital del carpo.
El punto de atrapamiento puede ser virtualmente cualquiera desde arriba a abajo, suele ser más bien proximal. Causas muchas veces no las identificamos, pero sí pueden haber algunos condicionantes anatómicos como surcos que sean congénitamente hipoplásicos o bien anormalidades óseas que se generen en relación, por ejemplo, a una artrosis, lesiones ocupantes de espacio. Por ejemplo, como en el caso de este video, también existen variantes anatómicas, como puede ser un músculo anconio epitroclear, el que ustedes pueden ver acá en la superficie del canal, digamos, causando algún conflicto o eventual compresión, ¿ya? Para diagnosticarlo buscamos un nervio que tenga una disminución de su ecogenicidad, una pérdida de su patrón fascicular normal, que veamos realmente la zona de cambio de calibre, y han dado valores también de área de sección transversal que son cuestionados y que varían de literatura. Algunos dicen que un valor de 8 milímetros cuadrados es como un valor que da cierta buena sensibilidad y buena especificidad también. Hay otros que lo suben un poco más. La verdad es que no hay un consenso completo respecto a cuál es el valor exacto de sección transversal de este nervio. Acá solamente ejemplos para que comparen un nervio que tiene un grosor normal y un trayecto relativamente homogéneo en cuanto a calibre de proximal a distal, comparado con un nervio que tiene sectores de engrosamiento y sectores donde se ven áreas de disminución de calibre donde el nervio debería estar atrapado. También podemos encontrar aumento de vascularización al Doppler color y, como les mencionaba antes, variantes anatómicas. Vean acá el nervio, la superficie ósea acá, el olecranon, el epicóndilo medial y este músculo anconio epitroclear, y la representación en ecografía del músculo anconio epitroclear y su relación con el nervio cubital en este caso. La inestabilidad del nervio cubital es algo que muchas veces se nos pregunta y la verdad lo debiéramos buscar siempre, secundaria a una ausencia parcial de los estabilizadores. La subluxación lo que hace es que el nervio pase por sobre el vértice del epicóndilo y se luxa hacia anterior, hacia medial y anterior. Ahora, esta inestabilidad, esta luxación es súper frecuente de ver. Acá hay un rango bastante amplio, pero cerca de un 20-25% de los pacientes tienen entonces la luxación. Se podría considerar eventualmente casi una variante, puede llegar a ser bilateral en un 75% de los casos. El tema es que en algunas oportunidades, ante la luxación repetida, se genera un microtrauma crónico y eso genera una alteración clínica sobre el nervio. Así que cuando nos estén preguntando por atrapamiento del nervio cubital, uno debiera siempre evaluar la inestabilidad del nervio, porque es un factor que les interesa saber a los traumatólogos. Vean acá el nervio, vamos flectando el codo y el nervio salió hacia medial y anterior del epicóndilo medial. Bursitis también es otra causa frecuente. Muchos de los que hacemos ecografías en urgencia también con cierta frecuencia llegan pacientes que tienen aumentos de volumen, cambios inflamatorios en los tejidos blandos en la cara posterior del codo, y la bursitis olecraniana es el diagnóstico más frecuente. Causas múltiples, puede ser microtrauma local, puede tener causas también en infecciones, enfermedades inflamatorias. El aspecto ecográfico tiene que ver con una colección líquida o bien con engrosamiento sinovial, ¿ya? Ojo también acá con el tema de la compresión de la zona. Es muy fácil comprimir el líquido que está contenido en una bursa olecraniana, ¿ya? Así que poca compresión, y bueno, ser también o estar atentos a que algunas de ellas tienen muy poco líquido y que son más que nada engrosamiento sinovial, ¿ya? Acá varios ejemplos de bursas olecranianas. Vean las proliferaciones sinoviales en el interior de la bursa, el cambio inflamatorio en los tejidos adyacentes y también penetrándose hasta otras vellosidades. Y algunas bursas también tienen contenido, ecos en suspensión, por ejemplo en algunos casos cuando hay componente ya sea purulento o hemorrágico en el interior pueden adoptar ese aspecto. Y acá un video también de una bursa olecraniana para que vean la ubicación, la extensión también que pueden llegar a tener este tipo de alteraciones. Vean, esta que tiene bastante líquido y algo de edema del subcutáneo adyacente también.
Y las últimas patologías que vamos a revisar son la tendinopatía del bíceps y la rotura del bíceps. Ya habíamos hablado que este tendón es difícil de ver en ultrasonido. Definitivamente sí se enferma, hay tendinopatías en esta estructura. Este tendón no tiene una vaina sinovial, está rodeado por un paratenón y sí existe una bursa bicipitorradial asociada, ¿ya? El hallazgo, bien importante ver la zona de inserción, ¿ya? Porque ahí podemos encontrar un tendón engrosado con pérdida del patrón fibrilar y habitualmente este cambio de tendinopatía tiene que ver con un fenómeno mecánico de pellizcamiento repetitivo del tendón entre el cúbito y el radio en los movimientos de pronosupinación. Bien, entonces imágenes de tendones alterados y creo que acá después viene, bueno, esta imagen un poco más explícita del engrosamiento distal del tendón en la inserción, y vemos también acá la bursa bicipitorradial también que rodea parcialmente al tendón del bíceps, ¿ya? Otros ejemplos también de bursitis bicipitorradiales. Y la rotura del tendón bicipital no es tan infrecuente de ver. Las roturas habitualmente coexisten con tendinopatía de base y se suelen presentar en pacientes de cierta edad. No es tan frecuente verla en pacientes de 20 o 30 años, sino más bien en una persona de 40, 50, 60 años que ha tenido algún trauma menor. Muchas veces están levantando un peso y alguien lo suelta y queda todo el peso sobre esa persona, y al realizar esa mayor fuerza el tendón se rompe. El hallazgo que ustedes tienen que buscar en el ultrasonido es seguir el tendón desde proximal a distal, y muchas veces se van a encontrar con este aspecto que difiere mucho de la normalidad, un tendón sumamente engrosado. Cuando uno ya ve este aspecto, asume que hacia distal existe una posibilidad muy alta de que esté roto, y hay que seguirlo hasta encontrar la zona de rotura. Las roturas, como decía en la diapo anterior, pueden ser parciales o totales, pueden afectar una cabeza o las dos del tendón. Habitualmente son más bien distales, como muestra este ejemplo que correlaciona eco con resonancia magnética. Vean el extremo distal del bíceps, acá se ve el extremo distal en la resonancia magnética, y hacia distal este trayecto rodeado por el paratenón vacío o ocupado con un poco de líquido, la verdad, que muestra el grado de retracción que sí es importante de indicar. Y acá unos videos también de rotura. Esta es una rotura parcial, ¿ya? Pueden ver ahí digamos, colección líquida, y ahí todavía va una parte del tendón del bíceps, que en este caso es la porción larga que persistió continua. Vean ahí la porción corta retraída y la porción larga todavía presente. Bueno, como habían solo 30 minutos, hay muchas patologías que quedaron fuera también dentro de la ecografía de eco. Las podemos revisar también durante el taller: neuropatías de interóseo posterior, las adenopatías epitrocleares, esguince, roturas del tendón del tríceps, fracturas ocultas y otros hallazgos más que también pueden ocasionalmente aparecer. Bueno, vamos a pasar a la